La casa de los de la reina amanecía con una quietud que no era paz, sino tensión contenida. Tras la celebración de los 500 capítulos de una historia que parecía no agotarse nunca, los muros del palacete guardaban un silencio distinto, como si también ellos presintieran que algo estaba a punto de romperse para siempre. No era un día cualquiera, era el día en que un amor terminaría definitivamente. Begoña cruzó el umbral con Juan en brazos y Julia caminando a su lado, aferrada a su falda con una mezcla de confianza y temor. El regreso al hogar no traía consigo alivio, sino un peso invisible que se instalaba en su pecho. Gabriel avanzaba unos pasos detrás, intentando dibujar en su rostro una serenidad que no sentía del todo. Mientras tanto, Andrés observaba desde la distancia, consciente de que cada movimiento de Begoña ya no le pertenecía. El hombre que durante tanto tiempo había luchado por ella comenzaba a comprender que el verdadero combate no era contra Gabriel, sino contra el pasado. Y ese pasado, por muy profundo que fuera, no bastaba para sostener el presente. La tensión entre Begoña y Gabriel no se manifestaba en gritos ni reproches abiertos. Era más sutil, más peligrosa. Se encontraba en los silencios prolongados, en las miradas que evitaban encontrarse, en la manera en que ella colocaba a Juan entre ambos como si el niño fuese un puente, pero también una frontera. Por su parte, Gabriel insistía en recomponer su matrimonio con una determinación que oscilaba entre la ternura y la necesidad de control. Hablaba de empezar de nuevo, de olvidar malentendidos, de proteger a la familia. Sin embargo, cada palabra suya parecía chocar contra una muralla invisible que Begoña había levantado en su interior. Ella lo escuchaba con educación, con esa contención que había aprendido tras años de supervivencia emocional. Pero ya no respondía con esperanza. Había algo irrevocable en su mirada, una certeza silenciosa de que el amor no se reconstruye solo con voluntad, y mucho menos cuando la confianza ha sido erosionada por la sospecha. A su vez, Marta buscó a su hermano en uno de los salones laterales. Andrés se mantenía erguido, pero la rigidez de sus hombros lo delataba. No necesitaba palabras para entender lo que estaba ocurriendo. Había visto demasiadas veces esa distancia en los ojos de Begoña como para ignorarla. Marta no fue cruel ni tajante. Le habló con la suavidad de quien también ha perdido. Le recordó que amar no siempre significa poseer, y que a veces la dignidad consiste en retirarse a tiempo. Sus palabras no pretendían herir, sino liberar, pero para Andrés, soltar era más doloroso que cualquier rechazo. Precisamente en ese instante, Begoña se cruzó con él en el pasillo. El encuentro no fue casual, sino inevitable. Durante unos segundos, el tiempo pareció suspenderse. Andrés no necesitó formular la pregunta, su mirada la contenía toda. Y la respuesta de ella llegó antes incluso de que él pronunciara su nombre. No hubo dramatismo, solo una firmeza serena. Begoña volvió a decirle que no. No a retomar lo que fueron. No a alimentar una esperanza que ya no tenía espacio en su vida. No a seguir viviendo entre recuerdos. La puerta que durante meses permaneció entreabierta se cerraba ahora con una claridad definitiva. Andrés sintió que algo se quebraba, pero no fue una explosión, sino un silencio profundo. Comprendió que su historia con Begoña pertenecía al tiempo en que ambos creían poder desafiarlo todo. Ahora las circunstancias eran otras, y la maternidad, el matrimonio y las heridas acumuladas habían cambiado el terreno. Mientras tanto, Gabriel observaba desde lejos, incapaz de descifrar completamente la conversación, pero intuyendo su contenido. Había aprendido a reconocer el lenguaje corporal de los demás. Sabía cuando alguien se despedía sin necesidad de palabras, y esa intuición despertó en él una mezcla inquietante de alivio y desconfianza. El pequeño Juan, ajeno a la complejidad de los adultos, balbuceaba en brazos de su madre, como si su inocencia fuese el único elemento puro en medio de tanta fractura. Julia, en cambio, percibía la tensión con la sensibilidad de quien ha vivido demasiado pronto las grietas familiares. Unas horas más tarde, la casa retomó su ritmo aparente, pero cada estancia guardaba ecos del momento decisivo. Andrés se refugió en su despacho, tratando de convencer a su mente de que aceptar no era rendirse. Marta, desde la distancia, velaba por él con la discreción de una hermana que conoce el orgullo masculino. Begoña, por su parte, se encerró en su habitación con Juan dormido a su lado. No lloró, no se permitió el lujo de desmoronarse. Su decisión no nacía del desprecio, sino de la convicción. Sabía que seguir alimentando un vínculo imposible solo prolongaría el sufrimiento de todos. Por su parte, Gabriel volvió a insistir esa misma tarde en la necesidad de recomponer el matrimonio. Habló de estabilidad, de proteger la imagen familiar, de ofrecer a Juan y a Julia un hogar sin fisuras.
Sin embargo, Begoña ya no se dejaba impresionar por discursos bien estructurados. Había aprendido que el amor no puede sostenerse únicamente sobre la conveniencia ni sobre la culpa. Y aunque no pronunciara abiertamente sus sospechas, la sombra de los secretos de Gabriel seguía presente. La desconfianza, una vez instalada, no desaparece con promesas. En paralelo, Carmen enfrentaba su propia batalla silenciosa en la casa de los de la reina. El lujo no la deslumbraba, la incomodaba. Sentirse atendida por servicio la hacía cuestionar su identidad. No sabía cómo moverse sin parecer torpe, cómo aceptar privilegios que nunca había pedido. Manuela, con paciencia, intentaba guiarla. Le explicaba normas no escritas, pequeñas reglas de etiqueta que parecían insignificantes pero que definían jerarquías invisibles. Carmen escuchaba, agradecida, pero también inquieta. No quería convertirse en alguien que olvidara de dónde venía. Ese mismo día, Miguel recibió la carta que cambiaría su ánimo. El laboratorio al que había aspirado lo rechazaba. No con dureza, sino con formalidad distante. Aquellas líneas escritas con cortesía contenían una sentencia clara. Su camino profesional sería más arduo de lo esperado. El golpe no fue solo laboral, sino emocional. Miguel comenzó a cuestionar su preparación, su talento, incluso su lugar en el mundo. Recordó las palabras de quienes le habían alentado, y por primera vez sintió que quizá había sobreestimado sus posibilidades. Mientras tanto, en otro rincón del entramado familiar, Mabel sorprendía a sus padres al anunciar que trabajaría como camarera en la cantina. Lo dijo con determinación juvenil, como quien decide tomar las riendas de su independencia. Pablo, contra todo pronóstico, aceptó la noticia con calma. Nieves, en cambio, no logró ocultar su preocupación. Temía que ese entorno no fuese el más adecuado para su hija. Las diferencias generacionales se hicieron evidentes. Para Mabel, trabajar era dignidad. Para su madre, era también exposición a riesgos innecesarios. A su vez, Tasio y Damián detectaban nuevos gastos en su empresa. Los números no mentían. Las cuentas revelaban desajustes que podían poner en peligro el proyecto que ambos habían iniciado con ilusión. La preocupación económica comenzaba a sumarse a la lista de tensiones acumuladas. Y como si el día no estuviera ya cargado de sobresaltos, Nieves descubría que Marisol había sido contratada como secretaria en la empresa de Tasio y Damián. La noticia le llegó tras una discusión con Pablo, y la sorpresa abrió una nueva grieta de desconfianza. En medio de este entramado de decisiones, rupturas y nuevas etapas, Gabriel recibió un acta notarial que anunciaba la apertura de un testamento. El documento, frío y oficial, traía consigo la promesa de un cambio de equilibrio. Gabriel lo sostuvo entre sus manos con una expresión que nadie supo interpretar del todo. La jornada terminaba con la sensación de que cada personaje había cruzado una frontera invisible. Para Andrés, era la frontera del amor perdido. Para Begoña, la del cierre definitivo. Para Gabriel, quizá la del inicio de un nuevo movimiento estratégico. Pero lo que ninguno de ellos sabía aún es que algunas decisiones, por más firmes que parezcan, tienen consecuencias que se despliegan lentamente. Y la ruptura definitiva entre Begoña y Andrés no era solo el final de una historia, sino el detonante de muchas otras. La noche cayó sobre Toledo con una densidad extraña, como si el aire mismo hubiese decidido espesarse tras la ruptura. Andrés permanecía solo en su despacho, con la luz encendida y los papeles desordenados sobre la mesa. No leía nada, solo fingía hacerlo, porque enfrentarse al silencio interior resultaba más insoportable que cualquier documento empresarial. Había esperado durante meses una señal distinta de Begoña, una vacilación, una grieta, pero lo que recibió fue una certeza, y esa certeza no dejaba espacio para fantasías. La puerta no solo se había cerrado. Ella había echado el cerrojo con serenidad, sin rabia, sin dramatismo, como quien ya ha llorado todo lo que tenía que llorar. Mientras tanto, en la habitación principal, Begoña velaba el sueño de Juan. El niño respiraba con una tranquilidad que ella envidiaba. Julia dormía en la habitación contigua, ajena al peso de las decisiones adultas. Begoña se permitió, por primera vez en el día, apoyar la frente contra la pared y cerrar los ojos. No dudaba de su decisión, pero eso no significaba que no doliera. Amar a Andrés había sido una forma de esperanza, un refugio cuando su vida con Jesús era un infierno. Sin embargo, el pasado no podía convertirse en la única brújula del presente. Y ahora su presente tenía nombre propio, Juan. Gabriel entró con paso medido, intentando no alterar la escena.
Observó a Begoña en silencio durante unos segundos. Había algo nuevo en ella. Una distancia que no era solo hacia Andrés, sino también hacia él. El abogado comprendía que la ruptura definitiva con su primo no garantizaba automáticamente una reconciliación con su esposa. Por su parte, Gabriel decidió insistir con suavidad calculada. Habló de estabilidad, de cómo la familia necesitaba orden después de tantas turbulencias. Prometió cambios, prometió paciencia, pero en el fondo de su voz había una tensión contenida, como si temiera perder algo que consideraba suyo por derecho. Begoña lo escuchó con atención, pero no respondió de inmediato. Ya no se dejaba arrastrar por discursos estructurados. Había aprendido que las palabras pueden ser armas elegantes. Su silencio no era sumisión, sino análisis, y ese análisis incluía los movimientos recientes de Gabriel, sus reacciones ante Delia y su obsesión por el control. Unas horas más tarde, Andrés salió al jardín en busca de aire. La oscuridad le ofrecía una intimidad que la casa ya no podía brindarle. Recordó cada instante compartido con Begoña, cada gesto cómplice, cada promesa susurrada en voz baja. No era solo amor lo que perdía, era la posibilidad de haber sido elegido. Marta lo encontró allí, apoyado contra una columna, mirando hacia la nada. No volvió a insistir en el consejo que ya le había dado. Sabía que el duelo necesita su propio ritmo. En cambio, le habló de la empresa, de los desafíos que se avecinaban, de cómo el trabajo podía convertirse en una vía de reconstrucción personal. Al cabo de un momento, Andrés asintió, no porque estuviera convencido, sino porque necesitaba aferrarse a algo tangible. Si no podía luchar por Begoña, lucharía por el legado familiar. Pero incluso ese legado se encontraba amenazado por fuerzas invisibles que comenzaban a moverse en la sombra. Precisamente en ese instante, Gabriel revisaba el acta notarial que había recibido. La apertura de un testamento no era un trámite menor. Implicaba redistribuciones, revelaciones, cambios de poder. Sus dedos recorrieron el papel con frialdad jurídica, pero en su interior se agitaban preguntas que prefería no formular en voz alta. Si el contenido de ese testamento alteraba el equilibrio actual, podría verse obligado a modificar su estrategia. Y Gabriel no improvisaba. Cada paso que daba respondía a un cálculo previo. Por eso, más que inquietud, lo que sentía era la necesidad urgente de anticiparse. Mientras tanto, en otro sector de la casa, Carmen intentaba adaptarse a un mundo que no sentía propio. El comedor formal, la disposición de la mesa, la presencia constante del servicio la hacían sentir observada incluso cuando estaba sola. No sabía cómo ocupar un espacio que históricamente no había sido destinado para alguien como ella. Manuela, con paciencia casi maternal, le explicó que aceptar ayuda no era traicionar sus raíces. Que la dignidad no depende del entorno, sino de la coherencia interior. Carmen escuchaba, pero la incomodidad persistía. Sentía que cada gesto suyo podía interpretarse como ignorancia o exceso. Por su parte, Miguel caminaba por las calles con la carta doblada en el bolsillo. La negativa del laboratorio no era solo un rechazo laboral, era un golpe a la imagen que había construido de sí mismo. Durante años creyó que su talento bastaría. Ahora comprendía que el camino profesional también está lleno de puertas cerradas. Esa tarde evitó a quienes podían preguntarle por el resultado. No quería compasión ni consejos. Necesitaba asimilar la noticia en soledad. En su interior comenzaba a germinar una mezcla de frustración y determinación. Tal vez el rechazo no era el final, sino el inicio de una lucha más compleja. En la cantina, Mabel iniciaba su primera jornada con una energía que contrastaba con las preocupaciones de su madre. Se movía con agilidad, dispuesta a demostrar que podía valerse por sí misma. Pablo la observaba con un orgullo discreto, consciente de que la juventud necesita espacio para equivocarse. Nieves, sin embargo, no lograba desprenderse del temor. El trabajo en la cantina significaba exposición a miradas, comentarios y situaciones imprevisibles. Temía que la ingenuidad de su hija chocara con la crudeza del mundo adulto. Esa inquietud se convirtió en discusión cuando coincidió con Pablo al anochecer. A su vez, Tasio y Damián analizaban cifras que no cuadraban. Los nuevos gastos amenazaban la estabilidad de la empresa que habían construido con tanto esfuerzo. No se trataba solo de números, detrás de cada ajuste había trabajadores, familias, expectativas. Damián, acostumbrado a lidiar con crisis, mantenía la compostura, pero sabía que cualquier error en esta etapa podía debilitar su posición frente a otras fuerzas económicas. Tasio, más impulsivo, oscilaba entre la preocupación y la rabia.
Sentía que el proyecto podía escapársele de las manos. Unas horas más tarde, Nieves descubría que Marisol había sido contratada como secretaria en la empresa. La noticia la tomó por sorpresa y la obligó a replantearse muchas cosas. No sabía si interpretar ese movimiento como una simple decisión empresarial o como un gesto cargado de implicaciones personales. El día avanzaba, y cada personaje parecía enfrentarse a una prueba distinta. Pero en el centro de todo, la ruptura definitiva entre Begoña y Andrés seguía marcando el ritmo emocional de la casa. No había escándalo, no había reproches públicos, solo la certeza silenciosa de que un capítulo se había cerrado. Antes de dormir, Begoña miró por última vez hacia el pasillo que conducía al ala donde se encontraba Andrés. No buscaba verlo, solo necesitaba aceptar que, a partir de ahora, sus caminos serían paralelos. Sin cruces furtivos, sin esperanzas ocultas. Andrés, por su parte, apagó la luz de su despacho con una determinación que sorprendió incluso a Marta. No podía cambiar la decisión de Begoña, pero sí podía decidir cómo enfrentaría el vacío que dejaba. Y en esa elección residía su verdadera batalla. La casa quedó en silencio, pero bajo esa calma aparente se gestaban movimientos que pronto alterarían nuevamente el equilibrio. El testamento, las tensiones económicas, las decisiones laborales y las heridas sentimentales comenzaban a entrelazarse en una red que nadie alcanzaba a ver completa. Y aunque la ruptura parecía el final de una historia de amor, en realidad abría la puerta a una etapa más incierta. Porque cuando el corazón deja de luchar por alguien, la energía que antes se invertía en amar busca otro destino. Y ese destino, en la familia de la reina, rara vez es inocente. El amanecer del día siguiente no trajo alivio, sino una claridad incómoda. A veces la noche suaviza las heridas, pero la luz del día obliga a mirarlas sin adornos. Andrés despertó con la sensación de haber envejecido varios años en una sola jornada. No por la ruptura en sí, sino por lo que simbolizaba. La casa de los de la reina se movía con una rutina casi mecánica. El servicio abría ventanas, el sonido lejano de la vajilla marcaba el ritmo del desayuno, y sin embargo, bajo esa normalidad latía una tensión que nadie mencionaba abiertamente. La ruptura de Begoña y Andrés se había instalado como un secreto a voces. Begoña bajó las escaleras con Juan en brazos y Julia caminando a su lado. Su postura era firme, pero no desafiante. Había decidido no esconderse. Si su negativa había sido clara, también debía serlo su actitud. No podía permitir que la culpa la convirtiera en una sombra dentro de la casa. Por su parte, Gabriel observaba cada detalle con atención estratégica. El hecho de que Begoña hubiera cerrado definitivamente la puerta a Andrés lo beneficiaba, al menos en apariencia. Pero había algo en la serenidad de su esposa que lo inquietaba más que cualquier declaración apasionada. No veía en ella la entrega de quien vuelve a apostar por su matrimonio. Veía distancia, una calma que no implicaba reconciliación, sino autonomía. Y la autonomía de Begoña era precisamente lo que más temía, porque escapaba a cualquier forma de control. Mientras tanto, Andrés se obligó a sentarse a la mesa con el resto de la familia. No evitó a Begoña, pero tampoco la buscó. La cortesía reemplazó la intimidad. Los gestos mínimos, antes cargados de significado, ahora eran neutros. Esa neutralidad era más dolorosa que cualquier discusión abierta. Marta, atenta a cada matiz, comprendía que la verdadera transformación no estaba en las palabras, sino en la ausencia de ellas. La historia entre su hermano y Begoña había terminado no con una explosión, sino con una aceptación silenciosa. Y esa forma de terminar dejaba cicatrices más profundas. A su vez, Gabriel decidió reforzar su imagen de esposo comprensivo. Se ofreció a acompañar a Begoña a cualquier compromiso, se interesó por la salud de Juan y preguntó por Julia con una naturalidad cuidadosamente ensayada. No quería mostrar ansiedad, la ansiedad revela debilidad. Pero Begoña ya no confundía atención con afecto. Respondía con educación, sin alimentar expectativas. Su prioridad no era la armonía superficial, sino proteger el espacio interior que había recuperado. Tras años de sometimiento primero con Jesús y luego bajo la influencia calculadora de Gabriel, estaba aprendiendo a sostener su propio criterio. Unas horas más tarde, Andrés se refugió en la fábrica. El ruido de las máquinas le ofrecía una distracción más eficaz que el silencio doméstico. Allí podía ser director, hijo de Damián, responsable de decisiones, en lugar de hombre rechazado. El personal percibía su concentración extrema. Nadie se atrevía a preguntar nada, pero el respeto se mezclaba con la curiosidad.
Las historias de amor dentro de la familia de la reina siempre terminaban afectando indirectamente a la empresa. Y esta vez no sería diferente. Mientras tanto, Tasio y Damián revisaban nuevamente los balances. Los nuevos gastos no eran simples desajustes menores. Había movimientos que exigían una revisión profunda de contratos y proveedores. La estabilidad de la empresa conjunta podía tambalearse si no actuaban con rapidez. Damián, con la experiencia de décadas, sabía que las crisis económicas no se gestionan solo con números, sino con temple. Sin embargo, su preocupación iba más allá de la contabilidad. La fractura emocional dentro de la familia podía debilitar también la autoridad empresarial. Por su parte, Tasio sentía la presión con intensidad casi física. No quería fallar, no quería que el proyecto que representaba su ascenso social terminara manchado por errores administrativos. La posibilidad de decepcionar a Carmen pesaba tanto como la de perder dinero. En la cantina, Mabel empezaba a sentirse más cómoda en su nuevo rol. Descubría que el trabajo no era solo servir mesas, sino escuchar conversaciones, interpretar miradas y aprender a moverse con seguridad. Cada jornada reforzaba su deseo de independencia. Nieves, aunque todavía preocupada, comenzaba a observar pequeños signos de madurez en su hija. Sin embargo, la aparición del nombre de Marisol como nueva secretaria en la empresa de Tasio y Damián no le permitía relajarse del todo. Las decisiones laborales parecían entrelazarse con cuestiones personales. Mientras tanto, Miguel permanecía encerrado en sus pensamientos. El rechazo del laboratorio lo había obligado a replantearse su futuro. Se preguntaba si debía insistir en ese camino o buscar alternativas menos prestigiosas pero más realistas. La frustración se mezclaba con una necesidad creciente de demostrar su valía. En paralelo, Valentina y Claudia compartían confidencias en un rincón discreto. El secreto revelado por la nueva dependienta no solo fortalecía su vínculo, sino que también la hacía sentirse menos extranjera en ese entorno. La aceptación del grupo era un alivio inesperado. Chloe, por su parte, aprovechaba cada encuentro con Valentina para hablar indirectamente de Marta. No lo hacía con frivolidad, sino con cautela. La relación con la directora de la empresa no era un simple capricho. Era una tensión emocional que se filtraba incluso en las decisiones comerciales. La figura de Marta se mantenía en equilibrio entre dos frentes: apoyar a su hermano en su duelo y sostener la empresa ante las presiones económicas. La ruptura entre Andrés y Begoña no la alegraba, pero tampoco la sorprendía. Sabía que los sentimientos, cuando se postergan demasiado, terminan agotándose. Precisamente en ese contexto, Gabriel volvió a revisar el acta notarial. La apertura del testamento se aproximaba, y con ella la posibilidad de revelaciones incómodas. Se preguntaba si Damián sospechaba algo, si Andrés intentaría utilizar cualquier dato en su contra. No podía permitirse errores. Si el contenido del testamento alteraba el reparto de poder, debía anticiparse. Gabriel no temía la confrontación directa, pero sí las grietas internas que debilitaban estructuras desde dentro. Al caer la tarde, Begoña salió al jardín con Juan. Necesitaba aire, espacio, algo que no estuviera impregnado de recuerdos compartidos con Andrés. El niño jugaba ajeno a la complejidad de los adultos, y esa inocencia le ofrecía una claridad simple. Su prioridad era protegerlo. No se arrepentía de haber dicho no, pero comprendía que cada no tiene un precio. Andrés seguiría presente en la casa, en la empresa, en la historia familiar. La convivencia sería inevitable, y sostener la coherencia sin caer en la culpa requeriría una fortaleza constante. Andrés, desde una ventana lejana, observó la escena sin acercarse. Ya no tenía derecho a hacerlo, y esa conciencia, aunque dolorosa, también le devolvía cierta dignidad. Amar no siempre implica luchar hasta el final, a veces implica respetar la decisión del otro. La noche volvió a caer sobre Toledo con una serenidad engañosa. Las piezas del tablero comenzaban a moverse lentamente. La empresa en riesgo, el testamento a punto de abrirse, las tensiones familiares acumulándose. Y en el centro de todo, la ruptura definitiva que transformaba silenciosamente las alianzas. Porque cuando un vínculo tan profundo se rompe, no solo cambia el corazón de quienes lo vivieron. Cambia la dinámica de todos los que los rodean. Y en la familia de la reina, cada cambio emocional termina teniendo consecuencias que trascienden lo íntimo para convertirse en historia. El día señalado para la apertura del testamento amaneció con un silencio expectante que parecía extenderse más allá de la casa de los de la reina. No era solo un trámite legal, era una grieta potencial en el equilibrio que todos fingían mantener.
Gabriel se vistió con la precisión de quien se prepara para una batalla elegante. Begoña observó sus movimientos sin hacer preguntas. Sabía que el documento tenía peso, aunque desconociera su contenido exacto. Desde que recibió el acta notarial, Gabriel se había vuelto más meticuloso, más controlado. Y cuando él se volvía excesivamente sereno, ella aprendió a desconfiar. Mientras tanto, Andrés acudió a la reunión con la compostura que había decidido adoptar tras la ruptura. No se trataba de aparentar indiferencia, sino de proteger su orgullo. El dolor no desaparece por decreto, pero puede disciplinarse. Y Andrés estaba decidido a no mostrar fisuras ante su primo. Damián presidía el encuentro con una gravedad que mezclaba autoridad y cansancio. Los años no le habían restado firmeza, pero sí le habían enseñado que cada decisión familiar tiene consecuencias imprevisibles. El testamento que estaba a punto de abrirse no era solo una cuestión patrimonial. La lectura comenzó con formalidades jurídicas que parecían interminables. Sin embargo, cada cláusula contenía implicaciones que iban más allá de cifras. Gabriel escuchaba atento, calculando en silencio cada posible impacto. No temía lo inesperado, pero detestaba perder la ventaja estratégica. Precisamente en ese momento, Begoña comprendió algo esencial. La ruptura con Andrés no había sido solo una decisión sentimental, también era una forma de desmarcarse del juego de poder que siempre había rodeado a los hombres de esa familia. No quería convertirse en pieza de intercambio ni en símbolo de alianzas. Por su parte, Andrés analizaba cada palabra del notario con una atención distinta. No buscaba beneficios personales, sino indicios. Si el testamento alteraba el reparto interno, podría reconfigurarse el equilibrio empresarial. Y cualquier reconfiguración afectaría inevitablemente la posición de Gabriel. Cuando la lectura concluyó, la tensión no estalló en discusión abierta, pero sí se filtró en miradas contenidas. El documento introducía ajustes que modificaban expectativas. Nada escandaloso a simple vista, pero suficiente para alterar planes cuidadosamente diseñados. Gabriel salió del despacho con una expresión indescifrable. No había perdido terreno, pero tampoco había ganado la claridad que esperaba. El testamento no le arrebataba poder, pero habría interrogantes que debía resolver con rapidez. En su mente, las piezas comenzaron a reorganizarse. Mientras tanto, Begoña sintió una mezcla de alivio y alerta. El movimiento legal confirmaba que la estabilidad familiar era frágil. Y en esa fragilidad, su prioridad debía ser proteger a Juan y a Julia, no defender un matrimonio sostenido por conveniencia. En paralelo, en la empresa de Tasio y Damián, los números seguían generando inquietud. Los nuevos gastos exigían decisiones incómodas. Ajustar presupuestos implicaba posibles recortes, y cualquier recorte afectaría directamente a trabajadores que ya vivían al límite. Tasio comenzaba a comprender que el ascenso social trae responsabilidades que no siempre son gloriosas. Soñar con prosperar era más sencillo que sostener la prosperidad, y la presión lo obligaba a madurar con rapidez. Por su parte, Damián observaba el panorama con una perspectiva más amplia. Sabía que las crisis económicas suelen coincidir con crisis familiares. Cuando la autoridad interna se debilita, los problemas externos encuentran terreno fértil. Y en la familia de la reina, las fisuras eran evidentes. En la cantina, Mabel enfrentó su primera situación incómoda con clientes exigentes. No fue grave, pero suficiente para recordarle que la independencia tiene aristas ásperas. Aún así, no retrocedió. Cada dificultad reforzaba su determinación de no depender eternamente del amparo familiar. Nieves, al escuchar el relato de su hija, sintió una mezcla de miedo y orgullo. Tal vez el mundo no podía protegerla siempre. Tal vez debía permitirle aprender desde la experiencia. La tensión entre protección y libertad comenzaba a suavizarse. Mientras tanto, Miguel tomó una decisión silenciosa. No dejaría que un rechazo definiera su trayectoria. Si el laboratorio había cerrado una puerta, buscaría otra. La frustración inicial se transformaba lentamente en combustible interno. A su vez, Valentina continuaba adaptándose a su nuevo entorno. Las confidencias compartidas con Claudia la hacían sentirse menos extranjera. El secreto que había revelado ya no pesaba igual, compartirlo le había devuelto algo de ligereza. Chloe, en conversaciones discretas, seguía analizando la figura de Marta. La directora mantenía una compostura impecable, pero su mirada revelaba procesos internos profundos. La ruptura entre Begoña y Andrés también afectaba indirectamente a Marta, porque reconfiguraba las dinámicas emocionales de la casa. Al caer la tarde, Andrés y Begoña coincidieron nuevamente en un pasillo.
Esta vez no hubo tensión, sino una cortesía consciente. El respeto mutuo comenzaba a reemplazar la pasión frustrada. No era indiferencia, sino aceptación. Gabriel observó esa escena con atención milimétrica. No percibió amenaza inmediata, pero tampoco bajó la guardia. Sabía que los vínculos emocionales no desaparecen por decreto. Y aunque la puerta estuviera cerrada, la memoria compartida entre Andrés y Begoña seguía existiendo. En la intimidad de su despacho, Gabriel volvió a repasar mentalmente cada variable. El testamento, la estabilidad empresarial, la posición de Andrés, la autonomía creciente de Begoña. Demasiados elementos moviéndose a la vez, y él necesitaba recuperar control. Esa noche, Begoña se permitió un gesto distinto. No esperó a que Gabriel iniciara conversación. Le habló con claridad sobre su necesidad de espacio, sobre su decisión firme respecto a Andrés y sobre su prioridad como madre. No fue una confrontación, sino una declaración de límites. Gabriel escuchó con una calma que rozaba la frialdad. Aceptó verbalmente sus condiciones, pero en su interior analizaba implicaciones. Si no podía influir mediante afecto, debería hacerlo mediante circunstancias. Y esa conclusión, silenciosa, marcaba un nuevo rumbo. La jornada concluyó con una sensación de reconfiguración general. El testamento había removido equilibrios, la ruptura había redefinido afectos, la empresa enfrentaba tensiones económicas, los jóvenes buscaban independencia. Nada explotó de manera dramática, pero bajo la superficie, cada personaje comenzaba a ocupar un lugar distinto en el tablero. Y cuando las posiciones cambian, incluso los silencios adquieren un significado peligroso. La apertura del testamento no provocó un terremoto inmediato, pero dejó una vibración constante en el ambiente, como un eco que no terminaba de apagarse. Gabriel regresó a casa con la mente en ebullición, repasando mentalmente cada cláusula, cada posible interpretación legal, cada ventaja que todavía podía conservar. No había sido derrotado, pero tampoco podía considerarse completamente seguro. Y para alguien como él, la seguridad era más importante que el afecto. Esa certeza interior comenzó a traducirse en un comportamiento más calculado aún, especialmente con Begoña. Ella percibió el cambio, no era un giro brusco, sino una intensidad diferente en la manera en que Gabriel observaba, preguntaba, intervenía. Ya no insistía tanto en recuperar la intimidad perdida, ahora parecía interesado en garantizar estabilidad formal. La palabra matrimonio empezaba a sonar más jurídica que emocional. Mientras tanto, Andrés se concentraba en la empresa con una disciplina casi obsesiva. Convertir el dolor en trabajo era su forma de no desmoronarse. Revisaba informes, supervisaba procesos y se reunía con empleados con una atención minuciosa que sorprendía incluso a Damián. Damián, por su parte, comenzaba a advertir algo que le inquietaba. La ruptura sentimental de su hijo no era un asunto privado aislado, estaba impactando indirectamente en la dinámica de liderazgo. Cuando las emociones se reprimen, tienden a filtrarse en las decisiones estratégicas. En paralelo, Tasio enfrentaba una reunión especialmente tensa con proveedores. Los nuevos gastos no podían sostenerse indefinidamente. Ajustar contratos implicaba negociar con firmeza, pero también asumir riesgos. El sueño de consolidar su empresa junto a Damián empezaba a exigir sacrificios. Carmen observaba el proceso con una mezcla de apoyo y temor. Sabía cuánto significaba ese proyecto para Tasio, pero también intuía que el éxito empresarial podía distanciarlo emocionalmente. La adaptación a la casa de los de la reina ya era compleja. No quería perder además la cercanía con el hombre que amaba. Mientras tanto, Begoña decidió hablar nuevamente con Gabriel, esta vez sin rodeos. No se trataba de reproches, sino de establecer un marco claro. Le explicó que su negativa a retomar cualquier vínculo con Andrés no debía interpretarse como un retorno automático a la intimidad con él. Gabriel escuchó con el rostro imperturbable. Comprendía el mensaje, pero no estaba dispuesto a resignarse a una convivencia fría. La distancia emocional de Begoña representaba una amenaza sutil. Si ella fortalecía su autonomía, su influencia disminuiría inevitablemente. Por su parte, Julia comenzaba a percibir la tensión de una forma más consciente. No entendía todos los matices, pero intuía que algo había cambiado definitivamente entre su madre y Andrés. Esa percepción la volvía más observadora, más atenta a cada gesto. Unas horas más tarde, Miguel tomó la iniciativa de visitar personalmente el laboratorio que lo había rechazado. No buscaba reclamar, sino comprender. Quería saber en qué debía mejorar. Ese paso marcaba una transición interior.
de la frustración pasiva a la acción consciente. El encuentro no le ofreció promesas inmediatas, pero sí claridad. Comprendió que el camino profesional requería paciencia y resiliencia. Al salir del edificio, ya no se sentía derrotado, sino desafiado. Y ese matiz lo fortalecía. En la cantina, Mabel enfrentaba una jornada intensa. Los comentarios de algunos clientes la incomodaron, pero supo responder con firmeza y dignidad. Cada obstáculo reforzaba su carácter. Pablo, al escucharla más tarde, comprendió que su hija estaba creciendo ante sus ojos. Nieves, aunque todavía vigilante, empezó a aceptar que la sobreprotección puede convertirse en un límite innecesario. La independencia de Mabel no era un capricho, sino un proceso inevitable. Y resistirse a él solo generaría distancia. Mientras tanto, en la casa de los de la Reina, la convivencia adquiría un tono más estructurado. Begoña organizaba su rutina alrededor de Juan y Julia, reduciendo al mínimo los espacios ambiguos. Andrés, respetando su decisión, mantenía una cordialidad distante. Gabriel analizaba esa nueva normalidad con atención estratégica. No podía permitir que la calma aparente consolidara una independencia emocional que escapara a su control. El testamento había alterado variables. Ahora necesitaba reforzar su posición interna. Precisamente en ese contexto, surgió una conversación inesperada entre Damián y Andrés. No hablaron explícitamente de la ruptura, pero sí de responsabilidad. Damián le recordó que el liderazgo exige equilibrio emocional. No podía permitir que el dolor personal afectara a la empresa. Andrés aceptó la observación sin resentimiento. Comprendía que su papel trascendía lo íntimo. Y en ese reconocimiento, encontró una forma distinta de fortaleza. Tal vez no podía recuperar a Begoña, pero podía consolidar su identidad profesional. En paralelo, Chloe observaba la dinámica desde una perspectiva externa pero sensible. Percibía cómo las tensiones familiares influían en decisiones empresariales. Y en su relación con Marta, esa percepción añadía complejidad. El corazón y los negocios rara vez avanzan en líneas separadas. Marta, dividida entre su rol de hermana y su papel directivo, intentaba mantener la estabilidad. Sabía que cualquier movimiento precipitado podía agravar la situación. Su capacidad para sostener múltiples frentes comenzaba a ser decisiva. Al caer la noche, Gabriel volvió a revisar documentos en su despacho. El testamento, las cifras empresariales, la actitud de Begoña, la disciplina renovada de Andrés. Cada elemento exigía una respuesta calculada. No podía improvisar. Begoña, por su parte, observaba a Juan dormir con una mezcla de ternura y determinación. Sabía que el entorno familiar no era simple, pero estaba decidida a no repetir patrones del pasado. Su negativa a Andrés no había sido un acto impulsivo, sino una afirmación de coherencia. La ruptura definitiva comenzaba a mostrar sus efectos más profundos. No solo separaba a dos personas, redefinía jerarquías, alianzas y percepciones. Andrés ya no era el hombre que luchaba por recuperar un amor, era el director que debía sostener un legado. Gabriel ya no era simplemente el esposo que intentaba recomponer su matrimonio, era el estratega que debía preservar poder en un escenario cambiante. Y Begoña dejaba de ser la mujer atrapada entre dos amores para convertirse en la figura que trazaba sus propios límites. La calma de esa noche no era sinónimo de resolución, era la antesala de ajustes mayores, porque cuando cada personaje redefine su lugar, el equilibrio general se transforma. Y en la familia de la Reina, cualquier transformación íntima termina proyectándose hacia el futuro con consecuencias imprevisibles. El paso de los días no diluyó la tensión, la volvió más sofisticada. Lo que antes era una herida abierta ahora se transformaba en una reorganización silenciosa de fuerzas. En la casa de los de la Reina, cada gesto comenzaba a medirse con mayor cautela, como si todos intuyeran que el equilibrio era provisional. Gabriel decidió cambiar de estrategia. Si no podía recuperar la intimidad con Begoña a través de insistencia afectiva, lo haría mediante estabilidad y previsibilidad. Empezó a involucrarse más activamente en cuestiones domésticas, mostrando una imagen de esposo responsable y padre atento. Begoña percibía el intento, pero no lo confundía con transformación. Había aprendido a distinguir entre presencia y conexión. Agradecía la colaboración práctica, pero mantenía intactos sus límites emocionales. La ruptura con Andrés no implicaba regresar a una dependencia anterior. Mientras tanto, Andrés consolidaba su rutina empresarial como un ancla. Las reuniones se volvieron más frecuentes, las decisiones más firmes. No era dureza, sino enfoque. Convertía la energía emocional en dirección estratégica,
intentando demostrar que su liderazgo no dependía de su estado sentimental. Damián observaba ese cambio con una mezcla de orgullo y preocupación. Reconocía la madurez en su hijo, pero temía que la contención excesiva terminara generando rigidez. La experiencia le había enseñado que el equilibrio no consiste en reprimir, sino en integrar. En paralelo, la empresa de Tasio y Damián enfrentaba una auditoría interna más profunda. Los gastos detectados exigían claridad absoluta. Tasio asumió la responsabilidad de revisar cada contrato personalmente, consciente de que cualquier descuido podía desacreditarlo. Carmen acompañaba el proceso desde una posición compleja. Su adaptación a la casa de los de la reina seguía siendo un desafío. Manuela intentaba enseñarle códigos sociales que a veces le resultaban artificiales. Carmen no quería perder autenticidad en nombre de la etiqueta. Esa tensión entre origen y aspiración comenzaba a definir su nueva etapa. Comprendía que el entorno exigía aprendizaje, pero también intuía que no debía renunciar a su esencia para encajar. Esa conciencia la fortalecía lentamente. Mientras tanto, Mabel enfrentaba un pequeño conflicto en la cantina cuando Salva cuestionó su capacidad para manejar ciertos turnos complicados. No lo hizo con mala intención, pero la duda la afectó. Sin embargo, lejos de desanimarse, decidió demostrar su competencia con hechos. Nieves, al enterarse, sintió un impulso protector, pero eligió contenerlo. Empezaba a confiar en que su hija podía defenderse sola. La maternidad, comprendía ahora, no consiste en evitar cada caída, sino en acompañar sin invadir. Por su parte, Miguel recibió una respuesta inesperada del laboratorio tras su visita. No era una oferta formal, pero sí la invitación a participar en un proceso formativo. Aquella oportunidad, modesta pero concreta, le devolvió la esperanza. La frustración inicial se transformó en disciplina. Comenzó a estudiar con mayor dedicación, consciente de que el reconocimiento profesional no se conquista por insistencia, sino por preparación constante. En la casa principal, Julia empezó a hacer preguntas más directas sobre la relación entre su madre y Andrés. Begoña respondió con honestidad adaptada a su edad, evitando dramatismos pero sin ocultar la verdad esencial. Algunas historias se terminan aunque hayan sido importantes. Esa conversación marcó un punto de madurez. Begoña comprendió que proteger no significa mentir, sino contextualizar, y en ese gesto, reforzó la coherencia que había decidido sostener. Gabriel, al notar esa transparencia, experimentó una mezcla de incomodidad y respeto. La nueva Begoña no actuaba desde la culpa ni desde la dependencia. Actuaba desde convicción, y esa convicción limitaba sus márgenes de maniobra. Precisamente en ese contexto, surgió una reunión empresarial en la que Andrés y Gabriel debieron trabajar codo a codo. La interacción fue profesional, casi impecable, pero bajo la superficie, persistía una competencia silenciosa. Andrés ya no luchaba por Begoña, pero no renunciaba a su criterio. Gabriel, por su parte, percibía que la serenidad de su primo no implicaba debilidad. La ruptura había redefinido el terreno emocional, pero no eliminaba la rivalidad estratégica. En paralelo, Valentina empezaba a integrarse más profundamente en el equipo. Su secreto compartido con Claudia ya no era una carga, sino un vínculo. La aceptación del grupo fortalecía su confianza. Chloe continuaba reflexionando sobre Marta con una intensidad creciente. La directora mantenía una firmeza admirable en medio del caos familiar. Esa fortaleza la hacía aún más enigmática y atractiva. Marta, consciente de las tensiones que la rodeaban, optaba por una postura de observación activa. No intervenía innecesariamente, pero estaba preparada para hacerlo si el equilibrio empresarial se veía amenazado. Al caer la tarde, Begoña decidió salir a caminar sola. Necesitaba espacio para ordenar pensamientos que no podía verbalizar fácilmente. La ruptura con Andrés le había devuelto coherencia, pero también la enfrentaba a la realidad de un matrimonio que debía redefinirse. No deseaba conflicto, pero tampoco resignación. Sabía que su estabilidad no dependía ya de la aprobación masculina, sino de su propia consistencia. Esa certeza le otorgaba una serenidad nueva. Gabriel, desde la distancia, comenzaba a comprender que el control directo no sería eficaz. Si quería preservar su posición, debía adaptarse a una dinámica más sutil. La apertura del testamento había sido una advertencia. Nada es inmutable. La noche cayó con una sensación de transición consolidada. Las emociones se habían reconfigurado, las empresas ajustaban cifras, los jóvenes construían independencia. Nada explotaba, pero todo evolucionaba.
La ruptura definitiva entre Begoña y Andrés ya no era solo un hecho puntual. Se había convertido en el eje silencioso que reorganizaba prioridades, estrategias y lealtades. Y en ese nuevo equilibrio, cada personaje empezaba a ocupar un lugar más consciente dentro del entramado familiar. El tablero seguía en movimiento, y aunque la calma aparentara estabilidad, bajo la superficie se preparaban decisiones que podrían alterar nuevamente el curso de los acontecimientos. La semana avanzó sin estallidos visibles, pero con una transformación interna imposible de ignorar. La ruptura entre Begoña y Andrés dejó de ser un acontecimiento reciente para convertirse en una nueva realidad estructural. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que redefinía comportamientos. En la casa de los de la Reina, la convivencia adquirió una estabilidad tensa. Andrés había asumido definitivamente que no habría segundas oportunidades, no desde el resentimiento, sino desde la comprensión dolorosa de que insistir solo prolongaría la incomodidad. Esa aceptación lo hizo más silencioso, pero también más sólido. Comenzó a proyectar una imagen distinta en la empresa. Ya no era el hombre impulsado por una causa sentimental, sino el directivo que debía consolidar su posición en un escenario incierto. Por su parte, Begoña experimentaba una claridad inédita. Decir no había sido difícil, pero sostener ese no cada día requería firmeza. Las miradas cruzadas, los recuerdos compartidos y la proximidad física podían reactivar dudas si no se mantenía coherente. Sin embargo, esa coherencia se había convertido en su eje. Ya no actuaba por culpa, ni por nostalgia, ni por miedo a decepcionar. Actuaba desde la convicción de que proteger su estabilidad y la de sus hijos era prioritario. Gabriel observaba esa transformación con una mezcla de cálculo y desconcierto. Su matrimonio no estaba roto, pero tampoco era el que había imaginado reconstruir. La autonomía emocional de Begoña limitaba sus márgenes de influencia. Comprendía que el poder no siempre se impone, a veces se negocia. Y por primera vez, empezaba a aceptar que debía adaptarse a un vínculo más horizontal si quería preservar la unidad familiar. Mientras tanto, Andrés recibió una propuesta interna que implicaba asumir mayores responsabilidades dentro de la fábrica. Damián veía en él la disciplina necesaria para enfrentar los desafíos económicos recientes. La confianza depositada en su hijo era también una forma de sostenerlo emocionalmente. Andrés aceptó sin dudar, no porque necesitara escapar del dolor, sino porque entendía que el trabajo podía convertirse en su espacio de reconstrucción. La empresa dejaba de ser un escenario compartido con Gabriel para convertirse en su propio territorio de afirmación. En paralelo, Tasio y Damián lograron cerrar un acuerdo que alivió parcialmente la presión financiera. No era una solución definitiva, pero sí un respiro estratégico. Tasio sintió que, por primera vez, estaba enfrentando la adversidad con madurez. Carmen, al observar su determinación, comprendió que el ascenso social no consistía solo en cambiar de entorno, sino en fortalecer carácter. Su adaptación a la casa de los de la Reina también avanzaba, aunque a un ritmo propio. Ya no se sentía tan observada. Comenzaba a entender los códigos sin renunciar a su autenticidad. Manuela, satisfecha en silencio, notaba que la joven no estaba perdiendo su esencia, sino ampliándola. En la cantina, Mabel consolidaba su posición. Salva dejó de cuestionar su capacidad tras varias jornadas impecables. Pablo la miraba con un orgullo que no necesitaba palabras, y Nieves empezaba a confiar en el proceso. Miguel, por su parte, inició el programa formativo ofrecido por el laboratorio. La oportunidad no garantizaba un empleo inmediato, pero sí una puerta abierta. Su disciplina renovada reflejaba un cambio interior profundo. Valentina, cada vez más integrada, participaba activamente en la dinámica del grupo. El secreto compartido ya no era un peso, sino una historia asumida. Claudia celebraba ese avance con complicidad sincera. Chloe continuaba explorando su vínculo con Marta desde una perspectiva más madura. Comprendía que la directora vivía en equilibrio constante entre emociones y responsabilidades. Esa dualidad la hacía más humana y más compleja. Marta, a su vez, percibía que la ruptura entre Begoña y Andrés había redefinido el tablero interno. Sin dramatismos, pero con consecuencias reales. La familia no era la misma, aunque nadie lo proclamara abiertamente. Precisamente en una reunión estratégica, Gabriel y Andrés coincidieron nuevamente. La interacción fue impecable en lo profesional. Ninguno buscaba confrontación, pero ambos sabían que el equilibrio actual era frágil. Gabriel empezaba a comprender que su poder no residía solo en documentos o testamentos,
sino en su capacidad de adaptarse a nuevas dinámicas. La apertura del testamento había sido una advertencia silenciosa. El control absoluto es una ilusión. Al anochecer, Begoña decidió escribir unas líneas en un cuaderno que había guardado durante años. No era un gesto romántico, sino introspectivo. Necesitaba dejar constancia de su decisión, de su coherencia, de su crecimiento. Reconocía que amar a Andrés había sido real, pero también reconocía que el amor no siempre basta para construir estabilidad. Esa comprensión, lejos de entristecerla, la fortalecía. Andrés, en su despacho, revisó por última vez los informes del día antes de apagar la luz. No pensaba ya en lo que pudo haber sido, sino en lo que debía construir a partir de ahora. La pérdida sentimental no definía su identidad completa. Gabriel, por su parte, observó a Begoña dormir con una mezcla de distancia y reflexión. Tal vez su desafío no era reconquistarla, sino comprenderla en su nueva dimensión. La ruptura definitiva no había generado caos inmediato, pero sí un reordenamiento profundo. Cada personaje ocupaba ahora un lugar más consciente dentro del entramado familiar y empresarial. Nada parecía explotar, y sin embargo, todo había cambiado. Porque cuando una historia de amor se cierra sin escándalo, lo que permanece no es el ruido, sino la transformación. Y en la familia de la reina, esa transformación silenciosa prometía consecuencias que apenas comenzaban a desplegarse.